Os saludo a todas y a todos y os doy la bienvenida a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros, los que todavía no lo estéis, y también a darle me gusta si es que veis interesante el vídeo. Repito, como siempre, no lo hago por satisfacción o que me satisfagáis personalmente ni me agradezcáis nada, sino porque eso ayuda a que el vídeo tenga más difusión. Entro nuevamente tras el vídeo anterior que está teniendo una difusión muy buena, pero algunas personas amigas o que me siguen me han pedido algunas explicaciones o algunas concreciones. Vamos allá. En primer lugar, mantengo, y eso cada vez lo mantienen más analistas, más personas y más periodistas independientes incluso, porque la actuación del periodismo occidental en esta guerra ha sido muy cuestionable. Vamos a dejarlo ahí. Bien, pues están comenzando a muchas personas independientes y de todo el espectro ideológico, desde la derecha hasta incluso posiciones religiosas ligadas al cristianismo fundamentalmente, etcétera, están afirmando la cuestión de que primero Irán ha vencido, en segundo lugar ni Trump ni el ente sionista han conseguido sus objetivos y en tercer lugar la tregua o el alto el fuego está en una situación muy delicada. Está en una situación muy delicada porque yo coincido con muchos de ellos en que, en primer lugar, el ente criminal sionista, conocido como Israel, no desea para nada la tregua ni la paz. Eso va en contra de sus intereses bélicos y de la propia supervivencia de un Estado házaro europeo incrustado a la fuerza en Asia Occidental, que además no se consideran asiáticos, sino europeos. La prueba es Eurovisión, su participación en la Liga Europea, etcétera. No participan con los asiáticos, ya lo he dicho mil veces. Es donde deberían estar, pero como no lo son y no se consideran y no lo son colonos, pues basan su existencia no en buscar la paz, los acuerdos, la amistad, sino en la guerra. Porque además son una teocracia judía. Una teocracia judía ortodoxa y sionista. Además de ser un Estado genocida, es un Estado que practica el apartheid con respecto a minorías de otras religiones o, por ejemplo, los árabes que viven allí, que estaban allí, que son palestinos y que están en su tierra y que tienen menos posibilidades, menos derechos y más discriminación. No digamos de los palestinos que no tienen el pasaporte israelí, que son la inmensísima mayoría, que son los que fueron expulsados y en estos momentos están siendo masacrados y además están sufriendo, aparte del genocidio de Gaza, una situación insoportable que no podemos definir como nada más que nazi en el caso de Cisjordania y la actuación de los violentos colonos judíos en Cisjordania. Cisjordania ya de hecho no existe, es un territorio prácticamente ocupado en el que quedan unos cuantos pueblos y aldeas palestinos, cercados, vituperados, insultados, arrancándoles los olivos, etc. Bien, realmente el objetivo de los colonos israelíes es el Gran Israel. Ellos creen que tienen derecho al Gran Israel porque interpretan que en la Biblia Dios les entrega esa tierra y que además son el pueblo elegido de Dios. Es decir, 15-16 millones de personas en todo el mundo son el pueblo elegido de Dios. Vamos, solo esto ya a los que sois creyentes pues os tenía que poner lógicamente en contra de esta interpretación totalmente exclusivista y totalmente racista de la religión. Seguimos.
Israel no le interesa la tregua porque Israel quiere hacerse con una parte del Líbano, quiere consolidar la parte e incrementar la parte que tiene de Siria. En el momento que le venga bien se quiere merendar o tratará de merendarse Jordania, o se la merendará. Y por supuesto, pues la península del Sinaí, tal vez hasta el Nilo, eso lo tiene más complicado, pero bueno, no está lejos, no está fuera de sus apetencias. Israel presumía de que tenía una cúpula de hierro que le impedía la llegada de los misiles. Bueno, pues ha descubierto ya en la anterior guerra, de lo llamada conocida como la Guerra de los 12 días, los misiles iraníes, como sabéis muy bien, penetraron perfectamente y causaron graves daños. Además utilizaron la técnica de matar las defensas antiaéreas y colmataron las defensas antiaéreas, y cuando echaron misiles de primera generación, digamos, pues esos misiles llegaron y alcanzaron sus blancos. Pero en esta ocasión han sido muchísimos más. Además han lanzado enjambres de drones y los iraníes, y esos drones, ya no solo misiles, sino incluso drones, han llegado a bombardear Israel. ¿Por qué Irán también sostengo que ha vencido? Porque Irán prácticamente ha laminado, ha destruido, ha dejado inutilizadas todas las bases norteamericanas que estaban rodeando a Irán, sobre todo por la zona del Golfo Pérsico. Toda esa zona del Golfo Pérsico estaba llena de bases norteamericanas que eran los ojos de la operación. Esas bases norteamericanas han sido inutilizadas, por lo menos. Y algunas no, pero han sufrido gravísimos daños. Mandó una fuerza marítima para abrir el estrecho de Hormuz, incluso desembarcar en Irán, entre ellos un portahelicópteros con 5.000 marines a bordo. Pues bien, ninguno de los tres portaaviones, hasta 3 portaaviones enviados, y el portahelicópteros con los 5.000 marines han podido cruzar ni siquiera el estrecho de Hormuz. Todos han sido, además, 2 portaaviones han sido dejados fuera de combate. Y el portahelicópteros ha tenido que salir pitando porque si no se lo cargaban a misilazos. Por lo tanto, no han podido, no es que no hayan podido desembarcar, es que no han podido cruzar el estrecho de Hormuz, ni siquiera. Se fueron hacia el Índico, y los 2 portaaviones y algunos barcos más están siendo reparados en estos momentos en Estados Unidos, dado los daños que han sufrido. Por otro lado, han derribado ya varios aviones, varios cazabombarderos de última generación, cazas invisibles, de estos que llamaban, pues han derribado varios. Ahí no se sabe cuántos hay, pero estaría el tema entre 5 y 7 derribos. En más aparte, otra cantidad importante de aviones cisterna, algunos de los cuales han sido destruidos en tierra por medio de sus misiles. Y nadie ha pensado siquiera en una invasión de Irán. Por otro lado, estos periodistas que nos desinforman, pues están trasladando también un mensaje racista. La superioridad de los judíos y la superioridad de Estados Unidos, de los blancos, blanquitos judíos o blanquitos protestantes, da igual, sobre los musulmanes de Irán, sobre los persas. Los persas que inventaron el álgebra y que enseñaron a sumar a los judíos. Los persas, que son una cultura antiquísima, con una cultura muy desarrollada y muy avanzada siempre, tanto en la medicina como en las matemáticas, etcétera, etcétera, están siendo capaces ellos solos de desarrollar una industria misilística y de drones de primera línea, mejores, insisto, que los que tiene Estados Unidos y, por supuesto, el ente sionista. Estos drones que además, por ejemplo, los rusos se los han comprado para la guerra de Ucrania, y los famosos geranios, que son de invención iraní.
Por lo tanto, esta supuesta superioridad, es decir, que el ejército de Estados Unidos es más poderoso, pues claro, tiene muchísimo más dinero invertido. Pero que el ejército de Estados Unidos es más inteligente y más valiente, eso no se ha demostrado. Eso no se ha demostrado. Al revés. Por lo tanto, no han sido capaces de poner las botas en el suelo, que se suele decir, en tierra, y no han sido capaces de hacer ninguna acción ofensiva de verdad. Estados Unidos últimamente en las guerras solo sabe sembrar el caos. Pero mirar, vamos a hacer un poco de historia. Estados Unidos desde 1945 en Europa, con la aportación fundamental del Ejército Rojo, pero también la aportación del Ejército Británico y la aportación de las tropas francesas libres, pues derrotaron todos juntos al nazismo. Sin el Ejército Rojo esa derrota hubiera sido muy dudosa y costado mucho. Pero es que los británicos también estuvieron incluso 2 años luchando solos contra los nazis. Entonces, mucho cuidado, ¿eh? Los Estados Unidos desde el año 45 no cantan victoria. Fueron derrotados en Vietnam. Vietnam fue tremendamente bombardeado. Los bombarderos B-52, que eran los que pensaban lanzar a bombardear toda la infraestructura civil iraní, la famosa y llegará una civilización entera será destruida, que dijo el loco ese, que además es un inculto y un pirado. Pues los B-52 son unos super bombarderos, son, para que me entendáis, del tamaño de, yo diría, de un jumbo, de un jet jumbo, imaginaros el reactor de viajeros, incluso son más grande que hayáis volado o que hayáis visto en aeropuertos, y esos bombardean a manta, lanzan sus bombas destructivas. Bueno, Vietnam fue machacado por los B-52 varios años. Y Vietnam ganó la guerra a los americanos. La superioridad aérea y los bombardeos aéreos son importantes, pero la guerra se gana en infantería. Por ejemplo, ¿qué le está ocurriendo ahora al ente sionista de Israel con el Líbano? Que están bombardeando, que tienen toda la superioridad aérea, pero no solo no han podido con Hezbollah, sino que Hezbollah les lleva destruidos más de 100 carros de combate. Y les ha matado y herido a multitud y no pueden penetrar. Hezbollah ha cambiado su táctica, está actuando como un ejército guerrillero y está actuando con pequeños grupos que atacan, que hacen emboscadas, y está impidiendo y causando tremendas bajas a los israelíes. Lo que pasa es que las bajas del ejército judío pues son el secreto mejor guardado del mundo, nunca se conocen. Pero lo único que está haciendo contra el Líbano de verdad en estos momentos el ente sionista de Israel es, como siempre, matar mujeres y niños. Fundamentalmente mujeres y niños y personas no combatientes. Es decir, golpea a todo el mundo menos a Hezbollah. Hezbollah sí les golpea a ellos. Lógicamente tiene bajas, están en una guerra y están luchando, y además están luchando contra un ejército superior al que están consiguiendo frenar. Por lo tanto, tampoco el ente sionista de Israel está triunfando. Entonces, que alguien me explique cómo iban a invadir un país, a controlar un país con 5.000 marines por un lado, 3.000 paracaidistas por otro, los que tengan en la zona vamos a poner que sean 50.000 hombres, cuando para invadir Irán utilizaron más de 300.000. Y Irán es 5 veces más pequeño que Irak. Irak es 5 veces, en Irak mandaron más de 300.000 hombres. Irak es 5 veces más pequeño que Irán, tiene mucha menos población y no tiene el ejército que tiene Irán, que tiene uno de los mejores ejércitos del mundo. Está entre los
de arriba, del cuadro de honor, si es que hubiera algo de eso, el ejército iraní, que tiene 650.000 miembros, por lo menos. Eso sin contar las fuerzas de seguridad y las milicias populares. Entonces, lo único que están haciendo es crear el caos. ¿Qué hizo Estados Unidos en Afganistán? Crear el caos. ¿Logró invadir Afganistán? Lo invadió, pero al final se tuvieron que ir porque los afganos en chancletas y con kalashnikovs de los años 60 los expulsaron. Los derrotaron. Los talibanes los derrotaron. Entonces, Irak. En Irak ahora, Irak ha tenido el pueblo de Irak y las milicias, la resistencia iraquí, que forma parte del eje de la resistencia, ha tenido una actitud. De hecho, se han tenido que ir las tropas de la OTAN, que estaba la OTAN en Irak, la OTAN, esto que son los de Europa, es de mentira. Estaba la OTAN en Irak, se han tenido que ir. 200 españoles, entre ellos, se han tenido que ir. Y todo eso ha sido gracias a la valentía y a la resistencia de la resistencia iraquí, de Irak, y de la negativa del gobierno de Irak a que se utilice su espacio aéreo, todo, incluso las bases norteamericanas que han sido bombardeadas por la resistencia iraquí y por el propio Irán, también con la connivencia de Irak en ese caso. Por lo tanto, con todo este panorama, la única solución que tiene Estados Unidos si se rompe la tregua, pues es bombardear Irán a manta. Pero nunca podrá ocuparlo. Prolongar la guerra, seguir con el estrecho de Hormuz cerrado, destruir toda la infraestructura petrolífera. Y con eso va a perjudicar a Irán y a todos los países árabes del Golfo. Pero también nos va a perjudicar a nosotros, a los europeos y mucho. Asia y Europa son grandes perdedoras de esta situación. Y por lo tanto a nosotros nos interesa mucho eso porque vamos a ser más pobres si el ente sionista de Israel logra salirse con la suya, que es romper el acuerdo de paz. Acuerdo provisional de paz que yo a estas alturas dudo mucho que vaya a fructificar porque Trump, ante su derrota y su incapacidad de controlar Irán, pues lo que hace es cogerse un clavo ardiendo para poder salir pitando de allí, pero claro, ahora ese clavo ardiendo, que son los 10 puntos que Irán le plantea, ese acuerdo dice que no es así, que el Líbano no está, que el otro tampoco, que no sé qué, que lo único que importa es la apertura del estrecho de Hormuz. Y mucho ojo con la última. La última que ha dicho Trump es que Europa tiene que intervenir para abrir el estrecho de Hormuz. Es decir, lo que la Marina de Guerra de Estados Unidos, con 3 portaaviones y un portahelicópteros, no ha sido capaz de hacer, y todas las naves de escolta no han sido capaces de hacer, que es abrir el estrecho de Hormuz, ahora quiere que barcos europeos vayan ahí también a abrir el estrecho de Hormuz, cuando los barcos norteamericanos se han tenido que ir. Entonces, esta es la situación que tenemos. Lo digo porque estoy harto de interpretaciones racistas de determinada prensa. Yo sé que el Mossad y que la CIA llevan muchos años comprando periodistas europeos. Yo sé que la CIA y el Mossad, y sobre todo que hay mucho capital judío en medios de comunicación europeos. Pero lo que a nosotros nos están transmitiendo es una información racista porque consideran a los persas, por ser persas, menos inteligentes y menos preparados, y ya se ha visto que no, pero ellos siguen, RQR, hacer aparecer a Hezbollah como terroristas, cuando Hezbollah lo que está haciendo es defender su patria al Líbano, de una invasión judía, de una invasión sionista. Entonces, esta es tal y como está la situación en estos momentos. Otra cuestión que hay que desmentir. Se dice que el ejército iraní ha sufrido mucho, está desmantelado. Evidentemente ha tenido que sufrir, porque ha sufrido bombardeos, golpes.
Pero el ejército iraní estaba desde hace 30 años preparado para esta situación y por lo tanto había excavado profundísimos túneles, todos los arsenales los tienen enterrados bajo tierra, incluso los submarinos salen y entran, porque tiene una flota de submarinos muy interesante, entran y salen a través por el mar, por debajo de túneles excavados, no salen por un puerto, sino que están también en oquedades marinas. Y luego tienen una elevada producción de misiles y una elevada producción de drones, elevadísima producción. ¿Qué es lo único que han conseguido? Que Irán todavía se pliegue más o se una más a China y a Rusia. Que China y Rusia a su vez se unan más a Irán. Y ha demostrado también que con Estados Unidos la negociación no vale, porque Estados Unidos siempre miente e incumple todas las negociaciones y todos los tratados. Los rusos lo saben perfectamente porque se incumplió el Tratado de Minsk y el Tratado de Minsk incumplido, inmediatamente quisieron meter a Ucrania en la OTAN y Rusia tuvo que salir a defenderse y atacar a Ucrania. Por lo tanto, los tratados no valen. De hecho, Hollande y Merkel, pues hace poco, un par de años, reconocieron que el Tratado de Minsk se había firmado pues, para ganar tiempo frente a Rusia, para prepararse mejor para atacar a Rusia. Y no han conseguido su objetivo porque Rusia se está haciendo con el Donbass, está creándoles muchísimo daño, está demostrando que el armamento europeo es chatarra, los Leopard, los aviones, todo se lo han cargado. No han podido con todo y en el caso de China, pues China, que también es otra cultura milenaria, pues está viendo lo que hay y está haciendo su juego y su política y está también llamando a la paz por otro lado, pero apoyando a Irán a su vez. Es decir, está haciendo un juego muchísimo más inteligente y diplomático, dejando que Estados Unidos se desgaste y quede mal del mundo. Lo mejor que se ha conseguido es que Netanyahu y Trump sean las dos personas más odiadas del mundo. Los dos seres más peligrosos del mundo. Pero yo quiero acabar diciendo que el Estado más peligroso del mundo es el ente sionista de Israel. Porque esos sí quieren la guerra. Porque esos van a hacer todo lo que puedan por que todo se rompa. ¿Y todo esto por qué? Porque nadie tiene ni el honor, ni las narices, ni el patriotismo de frenarle los pies a los sionistas. Todos los gobiernos europeos están arrodillados ante los sionistas, y también el español, están arrodillados ante los sionistas y ante Trump. Dicen, hacen declaraciones en ocasiones, pero luego a la hora de la verdad se pliegan. Por tanto, los pueblos de Europa debemos reaccionar. Y debemos defender nuestras patrias. Y debemos defender nuestra soberanía. España, para enfrentarse a Trump y para defender la paz, debe ser soberana. Y no es soberana. En absoluto. Porque además no desea dejar de pertenecer a la Unión Europea y no desea dejar de pertenecer a la OTAN. Y algunos de la extrema derecha que afirman ser patriotas, la patria, realmente lo que están vendidos es a los intereses sionistas y a los intereses de Estados Unidos. Y otra vez más, ¿que esto tiene que ver con las cosas de comer? Claro que tiene que ver con las cosas de comer. ¿O es que cuando vayas a echar gasoil a tu camión o gasoil a tu coche, no puedes negar que todo esto es y ha sido por culpa del ente sionista de Israel? Luego, todos aquellos que se han hecho fotos con Netanyahu o están apoyando a los lobbies sionistas en España, están actuando contra ti. Pero aquellos que no sacan a España de la OTAN y de la Unión Europea también están actuando contra ti. Por lo tanto, hay que poner pie en pared y hay que exigir que se ponga pie en pared ya con Estados Unidos. Perdón, sí, con Estados Unidos pie en pared, pero con el ente sionista de Israel. Hay que exigir
que se rompan las relaciones diplomáticas con el ente sionista de Israel. Y hay que exigir que la Unión Europea boicotee de una vez el ente sionista de Israel. La Unión Europea y Estados Unidos son los dos elementos que protegen a el Estado más violento del mundo. Acabo ya porque yo deseaba hacer este vídeo para responder algunas preguntas que se me habían hecho y preguntado desde el punto de vista militar. Desde un punto de vista de victoria militar o, en cualquier caso, para Irán resistir es vencer, como se decía en el ejército republicano en la Guerra Civil Española, resistir es vencer. Pues para ellos resistir es vencer. Han resistido y han vencido. Pero es posible que tengan que resistir más y es posible que tengan que sufrir más. Pero todo esto lo están haciendo por ellos, por defender su patria, por ser antiimperialistas y por nosotros, porque podamos aspirar a ser soberanos. Gracias.